que hemos dicho. Mis, hemos tratado la tildación diacrítica. Muy bien, hemos hablado sobre la tildación diacrítica. Aquí llamamos tildación diacrítica. ¿Qué hacemos referencia? Es cuando se escriben palabras en una sola sílaba. Ya, son palabras de una sola sílaba. Todas las palabras de una sola sílaba se tildarán. No necesariamente, mis. No necesariamente, ¿cierto? ¿Qué tipos de... A las palabras de una sola sílaba, ¿cómo se les denomina? Monosílabas. Son los monosílabos. ¿Y como qué monosílabos se deben de tildar? Ejemplo, pronombres. Ya, pero todos los pronombres, ¿yo podré tildar? No. ¿Cómo qué pronombres yo puedo tildar? Mi, tú, él. Ya, mi, tú, él, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? En total, ¿cuántos monosílabos nada más se tildan? En total son 8 monosílabos, ¿ya? Son solo 8 monosílabos los que yo puedo tildar. Por ejemplo, ¿no? El té. ¿Cuándo yo tildo la palabra té? Cuando se refiere a una bebida. Cuando se refiere a una bebida, ¿cierto? El tú. ¿Cuándo tildo el tú? Cuando es pronombre personal. Cuando es pronombre personal. ¿Y el él? Igual, igual pronombre. Él cuando también es pronombre. El se. Conocimiento. Conocimiento. Cuando es verbo. Cuando es verbo. El más. Cantidad. Cuando representa cantidad. Muy bien. El mi. Pronombre personal. Cuando es pronombre. El sí. Cuando es verbo también. Verbo. ¿Qué tipo de verbo? ¿Qué nos debe de indicar para yo tildar? Seguridad. Afirmación. Y el del, o de, mejor dicho. Cantidad. Cantidad será. De dar cantidad. Algo así. De dar. ¿Cuándo es el verbo? Dar. El verbo dar. Entonces, dentro del español vamos a tener 8 monosílabos, quienes nosotros vamos a poder tildar. Ya son 8 monosílabos que debemos de tildar. ¿Ya?
pero no en todos los casos. Debe de cumplir su tilde. Por eso es tildación diacrítica, es una tildación especial. ¿Cierto? Así es. Muy bien. Ahora, esa tildación a nosotros nos ayuda en una buena redacción de los textos, de las palabras, dentro de una oración, ¿cierto? Ahora, ¿para qué más o qué cosas más es fundamental para yo poder tener una buena redacción? Ahí ya vendría el punto, coma, dos puntos, esto, punto aparte, punto seguido, Ya, otra es los signos de admiración, afirmación, mayúsculas, minúsculas. los signos de puntuación, ¿ya? También son importantes. Ahora, una cosa bien cierta, lo que dices, ¿no? Las mayúsculas. ¿Por qué será importante el uso de las mayúsculas? Es para separar fragmentos, para, Las mayúsculas. sí, para iniciar la palabra según el párrafo, o también para nombres personales o nombres de mm, países. Ya para diferenciarlos, ¿no? De los demás. Las mayúsculas nos van a ayudar en eso. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la mayúscula. A ver si me ayudas con esta lectura, por favor. ¿Lo leo, Miss? Sí, léelo, por favor. El sol es una estrella y la luna un satélite. Estoy en la calle Princesa, en el barrio gótico. Se cayó el río, ay, no, no veo bien. Eh, ay, cayó una sombra. Guadalquivir en pleno invierno. Te espero en el café Gijón leyendo la Biblia. Organización de las Naciones Unidas. El señor Navinia vino a visitarte en mayo. Muy bien. De todas las palabras de aquí que están resaltadas o subrayadas, sí, ¿se han empleado correctamente las mayúsculas? En todo el párrafo en general o por oraciones. No, las palabras que están resaltadas, subrayadas nada más. Dentro de la oración, de toda la oración, hay palabras subrayadas, ¿cierto? Así es. Ya, dentro de todas esas palabras, ¿está correcto el uso de las mayúsculas? No, Miss. No, porque el sol, la luna son satélites y eso se escribe con minúscula. No, o sea, por eso, ahí están con minúscula. ¿Está correcto eso? La pregunta es, ¿las palabras subrayadas están bien redactadas en otras palabras? ¿Está correcto? Me parece que no. ¿Qué palabras, por ejemplo, estarían mal? Sol, estrella, luna, que son satélites. Y ya, entonces para ti se considera de que ahí debemos de escribir el sol, estrella, luna con mayúscula. No, perdón, no, es que con minúscula. Está bien entonces. Así es, minúscula. Ya, la palabra calle, ¿estará bien escrito? Calle princesa, calle con minúscula y princesa con mayúscula. Sí, yo creo que sí. Calle con minúscula y princesa con mayúscula. Ya, muy bien.
Barrio gótico. Sí, está bien. Barrio con minúscula y gótico con mayúscula. ¿Y por qué no podría ir calle y barrio con mayúscula? Porque el nombre de la calle es Princesa. Ya, puede ser una justificación correcta, muy bien. Entonces esa justificación también se podría manejar en Río Guadalquivir. Así es. Ya, muy bien. Dice, en pleno invierno. No, está bien con minúscula. ¿Por qué sería? Porque invierno es una estación. Ya, es una estación y las estaciones nunca van con mayúsculas. No, no, Ya, a no. ver. A ver, ya me hizo dudar. A ver, vamos a ver, pues vamos a ver si está correcto. Ya, vamos a hacer una hipótesis y en base a las reglas vamos a ver si está en lo correcto o no. ¿Y por qué Café Gijón, por ejemplo, está con ambos con mayúscula? Porque es el nombre de una entidad. Ya, pero en Calle Princesa también es nombre de un... Aquí, si se maneja esa lógica, por ejemplo, Gijón debería ir con mayúscula y café, ¿no? No, si hablamos de un café Gijón, significa a un restaurante que se llama Café Claro. Gijón. Ah, ya, puede ser, puede ser. A ver, vamos a ver. Y la Biblia, Porque es un nombre propio, Biblia. ya, y la, Libro. yo he visto que normalmente decimos la Biblia y la forma parte de ese nombre, ¿o no será? No, yo creo que no. Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a observar. A ver, tenemos ciertas consideraciones generales, ¿ya? ¿Qué quiere decir consideraciones generales, reglas? Reglas generales que nosotros debemos de respetar al momento de la redacción. Primero, que yo voy a hacer uso de las mayúsculas, sí, o mejor dicho, que cuando yo escriba con mayúsculas, estas no van a exonerar de poner tilde cuando lo demanden las reglas de acentuación. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros escribimos títulos, ¿cierto? Anuncios publicitarios, por ejemplo, lo redactamos todos en mayúscula. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Que omitimos la tilde dentro de ello, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos cometiendo un grave error. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Que al si yo escriba todo con mayúscula, todas las palabras, no va a exonerar la mayúscula, el uso de las mayúsculas. ¿Qué quiere decir? Que no se exonera la tilde por más que yo escriba todo con mayúsculas. Si mi palabra requiere tilde, yo, así esté a todo con mayúscula, yo la debo de tildar. ¿Me dejo entender? Sí, Ahora, solo la letra inicial de los dígrafos, que son los dígrafos cuando tenemos una composición, ¿no? Por ejemplo, la doble L, la Ch, la Gu, la Q, se van a escribir con mayúscula solamente la letra inicial, más no ambos. Por ejemplo, yo tengo un dígrafo, yosa. Al yo tener yosa, tengo doble L, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice mi regla? Que yo ahí voy a escribir solamente una L con mayúscula. Y la otra la coloqué con minúscula. ¿No es así? ¿Sí? Esa es la forma correcta.
¿Ya? Igual en guerra, por ejemplo, ¿no? Ahí tengo un dígrafo, que es la G y la U. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿yo cuál escribo con mayúscula? Solamente la G. La U lo debo de escribir con minúscula. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice mi regla? Solamente la letra inicial. Y en las siglas nunca deben de llevar tilde y siempre se escriben con mayúscula. ¿Por qué creen? Porque es una palabra abreviada. Exacto, porque son palabras abreviadas. Las siglas son palabras abreviadas, ¿sí? Como CIA, por ejemplo. Si yo le coloco la tilde, ¿sería ya palabra abreviada o se convertiría en una palabra? Se convertiría en una palabra. Se convertiría en una palabra. Entonces, estas son las 3 reglas generales que yo debo de respetar al momento de escribir con mayúsculas. ¿Sí? Primero, que cuando yo escriba todo con mayúscula, yo debo de colocarle la tilde a la palabra siempre y cuando sea necesario, si es que me lo pide, ¿no? Y solo la letra inicial del dígrafo voy a escribir con mayúsculas si es necesario. Ya eso también quiero aclarar. Si se respeta la regla, porque no cualquier dígrafo, yo digo, ya, este es un dígrafo, según mi regla me dice que yo debo escribirlo con mayúscula, la letra inicial lo coloco el no. Si es parte de que no forma parte de que se debe de escribir con mayúscula, no lo escribo, ambos deberían ir con minúscula, ¿ya? Por ejemplo, Jos es un apellido y los apellidos siempre se inician con mayúsculas, por eso que se aclara, ¿ya? Ok, Miss. Y las siglas, ¿no? Que las siglas, como siempre se escribe con mayúscula todas las letras, yo no debo de, no debo de colocarle tilde. ¿Por qué? Porque son palabras abreviadas. ¿Sí? Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Seguimos. Primera regla. Mayúscula que va a estar condicionada por la puntuación. ¿Qué quiere decir ello? Voy a tener algunos términos que van a estar condicionadas por los signos de puntuación y cuándo yo debo de escribir. ¿Ya? Por ejemplo, la primera letra de un escrito, yo siempre, ¿qué cosa debo de hacer? Debo de escribir con mayúscula. Siempre. La primera letra de un escrito. Después de un punto, ya sea punto seguido, punto aparte, yo siempre debo de escribir con mayúscula, Mayúscula. ¿ya? Y después de los puntos suspensivos, 2 puntos, un signo de cierre de interrogación o exclamación, si estos van a cerrar un enunciado, yo también ahí debo de escribir con mayúscula. Mayúscula. Ujú. ¿Ya? Ahí yo debo de escribir con mayúscula. Entonces recuerden, después de los signos de puntuación, se debe de escribir con mayúscula. Por ejemplo, hoy no iré a la escuela, mañana sí. Mañana, ¿por qué yo lo estoy escribiendo con mayúscula? Porque tiene puntos seguidos. Porque está después de un punto seguido. Pero si no hubiese un punto seguido, ¿yo podría escribir con mayúscula? No. No. No, con minúscula. ¿Con? Exacto, con minúscula. ¿Ya? Con minúscula. Como dijo Sócrates, solo sé que nada sé. Ahí después
de los dos puntos yo escribo con Mayúscula. Mayúscula. Y no, Sócrates es apellido. mayúscula. Y el otro antes está con mayúscula. ¿Por qué? Porque es un AP, Apellido. es un apellido. Muy bien. Muy bien, ¿ya? Pero a ver, ahí dice solo sé que nada sé. Ahorita vamos a ver por qué yo eso estoy escribiendo con mayúscula. Porque después de los dos puntos no siempre se debe de escribir con mayúscula. ¿Ya? No siempre. Ahora, qué alegría verte. Hace mucho tiempo que no sé nada de ti. Ahí ese hace. Viene después de un signo de admiración. Exacto. ¿Ya? Ahí estoy escribiendo con mayúscula. ¿Ya? Muy bien. Entonces, después de los signos de puntuación, yo escribo con mayúscula. Ahora, siguiente regla para distinguir los nombres propios. ¿Ya? Para distinguir los nombres propios, yo escribo con mayúscula. ¿Sí? Para distinguirlos. ¿Quién es la ciencia que estudia los nombres propios? Es la onomástica, ¿ya? Que se va a dividir en dos grupos, la antroponimia y la toponimia, ¿sí? ¿Qué significa ello? La onomástica es la ciencia lingüística que estudia los nombres propios, ¿sí? Dentro de ello está la antroponimia, que es el estudio y origen y significación de los nombres propios de las personas. Y la toponimia es el estudio del origen y significación de los nombres propios de los lugares, ¿ya? Entonces, ahí yo voy a escribir con mayúsculas siempre para distinguirlos de los demás. ¿Ya? Primero, los nombres de pila, los apellidos, los hipocorísticos, animal o cosa singularizada, yo siempre voy a escribir con mayúscula. ¿Sí? Siempre, por ejemplo, Lucas, de la Cruz, Pluto, Revista Latinoamericana de Crítica Literaria, estoy escribiendo con mayúscula. ¿Ya? Ahora, los nombres geográficos, los topónimos. Sí, los topónimos también yo debo de escribir con mayúscula. ¿Ya? No se van a escribir con mayúscula los nombres genéricos, ¿ya? Que no formen parte, ¿sí? Del nombre propio, ¿ya? Si no forman parte del nombre propio, ¿sí? Yo no los debo de escribir con mayúscula, por eso hace un momento, ¿no? Decía Río de Guadalquivir. Entonces, ahí Río no forma parte del nombre propio. Entonces, por eso no se escribía con mayúscula. Ya, por ejemplo, África, Río Chillón, por ejemplo. ¿El nombre del río cuál es? Chillón. 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 Río no forma parte del nombre. Entonces, por eso solamente Chillón se escribe con mayúscula. Cordillera de los Andes. Andes es el nombre. Andes es el nombre, pero Cordillera de los no. En algunos casos, los artículos y sustantivos son parte del topónimo. Si son parte del nombre, ¿sí? Del nombre propio, ahí sí yo voy a escribir con mayúscula. ¿Sí? Ahí sí. ¿Me dejo entender? Sí, Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora,
Entonces, hasta Hola, ahí, amigos, ¿alguna bienvenidos. consulta, alguna duda? ¿O todo claro? Todo claro. Todo claro, Miss. Vamos a observar este videíto para poder resolver estos dos ejercicios, ¿ya? Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. El uso de las mayúsculas. ¿Cuándo tengo que usar una mayúscula? ¿Por qué la tengo que usar? Todo esto lo vamos a ver en este video. Empecemos. Las mayúsculas se escriben o se usan al principio de un texto. Cuando recién vas a empezar a escribir, la primera palabra de tu oración tiene que ir en mayúscula. Por ejemplo, mi mochila es roja. Mi es la primera palabra. Por lo tanto, ese mi va a tener que ir con mayúscula. También se usa mayúscula después del punto, ya sea punto seguido o punto aparte. Por ejemplo, mi mochila es roja, el carro es azul. Como dijimos, cuando empezamos a escribir, la primera palabra es en mayúscula. Luego de mi mochila es roja hay un punto seguido. La siguiente palabra, después del punto seguido, se tiene que escribir con mayúscula. El. Por lo tanto, la E va en mayúscula. También se escriben con mayúscula los nombres propios, los sustantivos propios. Por ejemplo, Pedro y Ana son hermanos. Pedro es un nombre propio, por lo tanto se escribe en mayúscula. Ana también, no solamente de personas, sino también de animales. Cuando hemos visto sustantivos propios, dijimos de que nombran a un ser específico y estos nombres de seres específicos se escriben con mayúscula. Pueden ser el nombre de mascotas, también nombre de países. Entonces, los nombres propios en mayúscula. Los nombres geográficos. Dentro de los nombres geográficos también tenemos los nombres de países y los nombres de accidentes geográficos, los nombres de volcanes, los nombres de ríos, los nombres de montañas, los nombres de valles, todo lo que tenga que ver con geografía. Los nombres de accidentes geográficos específicos se escriben con mayúscula. Por ejemplo, en el Perú está el volcán Misti. La E es mayúscula porque está empezando la oración. Perú lleva mayúscula porque es un nombre geográfico, el nombre de un país, también es un nombre propio. Y Misti es el nombre del volcán. El volcán es un accidente geográfico, por lo tanto lleva mayúscula. Atributos divinos. Por ejemplo, santos, San Pedro, Santa Ana, la Virgen del Carmen. También podría decirse sobre las autoridades eclesiásticas, monseñor, obispo. También podría atribuirse esta regla para las autoridades, el ministro del Ambiente, el alcalde de Lima, etc. Un ejemplo, somos devotos de San Pedro. San tiene que ir con mayúscula. ¿Qué más? Sobrenombres. No siempre nos dirigimos a las personas por su nombre, a veces tenemos sobrenombres de cariño y estos sobrenombres también tienen que ir con mayúscula. Por ejemplo, dile a Coqui que no salga. Coqui es un sobrenombre, viene del nombre Jorge. Si es un nombre que hace referencia a una persona, en este caso sobrenombre que hace referencia a una persona, pues tiene que ir con mayúscula. Títulos de obras. Pueden ser obras literarias, pueden ser obras de teatro, pueden ser obras artísticas, mayúscula. Los números romanos tienen que ir de todas maneras con mayúscula. Por ejemplo, estamos en el siglo XXI. 21 está en números romanos, es una X y una Y. Y esto se escribe siempre con nombres de instituciones. Los nombres de instituciones importantes de gobierno de mayúscula. Por ejemplo, se trabaja en el Ministerio del Ambiente. Ministerio y Ambiente van con mayúscula.
Bueno, eso es todo, amigos. Eso es todo lo que tenemos para el día de hoy. Cuando se escriben 100. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, veamos la siguiente. En María López comió arroz, dice, compró arroz en la tienda de Pepito. ¿Cuántas mayúsculas se han omitido? No se han colocado como deberían de ser. 3. ¿Cuáles serían? María López y Pepito. María López y Pepito. ¿Todos coinciden con ello? Sí, Miss. Muy bien, entonces sería 3. No se escriben con mayúsculas. Al principio del texto, ¿yo no escribo con mayúscula o sí escribo? Sí, Sí, entonces esa no es mi respuesta. Después del punto, ¿escribo con mayúscula o no? también. También. Los nombres propios, ¿escribo con mayúscula? Así es. Los nombres geográficos, También. también. ¿Y los sustantivos comunes? No. Los sustantivos comunes, no. ¿Por qué? ¿Qué son los sustantivos comunes? Los objetos. ¿Los objetos? ¿Serán solamente los objetos? ¿Qué son los sustantivos comunes? Chicas, Sustantivo común. Perdón, sustantivo común no son todos los seres de una misma especie. no necesariamente se refiere a ello. A ver, yo hago referencia al sustantivo común a aquellos nombres o palabras con las cuales yo uso para nombrar de manera general, ¿ya? Sin especificar. ¿Ya? Por eso es que no van con mayúscula. ¿Por qué? Porque los sustantivos comunes son cuando tú nombras de manera general al sustantivo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Billetera, niño, ¿cierto? Estoy manifestándolo de forma común. ¿Me dejo entender? Cambio, si fuese un sustantivo propio, por ejemplo, ya no diría niño. Lo que dirías sería Juan María. A eso nos referimos. ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien, entonces a eso nos referimos, ¿ya? Entonces esas son las reglas básicas que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿ya? Ahora vamos a conocer más pautas, ¿ya? Hemos dicho que se escribe con mayúscula al inicio de todo texto, de toda oración, de todo pacto, ¿cierto? Siempre, eso nunca se olvida. Si escribo una oración corta, el inicio siempre debe estar con Mayúscula. Exacto. Siempre debe de estar con mayúscula, ¿ya? Esa es una de las reglas básicas. Segundo, que la primera letra
o primera palabra que vaya después de un punto, también siempre con mayúscula. ¿Ya? La primera palabra. Y la primera palabra después de un signo de admiración o de interrogación, siempre y cuando después de esta no haya una coma. Porque si hay una coma, ya no escribo con mayúscula. ¿Con qué debería de ir? Después de una coma, un normal con minúscula. Va a ir con minúscula, ¿cierto? Irá con minúscula. Si es que va después del signo de exclamación, haya una coma, ¿ya? No vaya a ser que, ya, según la regla me dicen de que yo debo de escribir con mayúscula después del signo de exclamación. Pero si es que hay coma, yo lo escribo con minúscula. ¿Ya? Muy bien. Ahora, por ejemplo, en el caso, ¿no? Socorro, auxilio. Esa palabra, por ejemplo, auxilio, yo lo estoy escribiendo con mayúscula. ¿Por qué? Porque no hay ninguna coma y está después del signo de exclamación. Pero en deténgase sus documentos, deténgase, lo estoy escribiendo con Minúscula. Minúscula. ¿Por qué? Porque viene después de una coma. Viene después de una coma, pero sus yo ya estoy escribiendo con mayúscula. ¿Por qué? Porque ahí sí no hay ninguna coma. ¿Ya? Y los nombres propios, ¿no? Y apellidos o palabras que reemplacen a ello, yo las voy a escribir con Mayúscula. con mayúscula. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Siguiente. Yo voy a escribir con mayúsculas y aquí quería llegar, ¿no? Después de los 2 puntos, sí, voy a escribirlo. Generalmente después de los 2 puntos siempre se escribe con minúscula, ¿sí? Pero solamente en casos especiales yo voy a escribir con mayúscula después de los 2 puntos. ¿Qué casos? Primero, cuando yo voy a indicar nombre propio. Si yo indico después de los 2 puntos nombres propios, yo ahí voy a escribir con mayúscula. Por ejemplo, ¿no? Cuando digo, mis mejores amigos de promoción fueron Rubén, Roberto, Antonio y José, ahí yo escribo con mayúscula. ¿Por qué? Porque son nombres propios. Pero si yo digo, mi hermana cría muchas aves de corral, gallina, patos, pavos, ¿eso deberá de ir con mayúscula? No, con minúscula. Va con minúscula. ¿Por qué? Porque son nombres comunes, ¿ya? No son nombres propios, ¿ya? Ahora, las ciudades más importantes del Perú son Lima, Arequipa, Cusco y Chimbote. Ahí también van con mayúscula. ¿Por qué? Porque son nombres propios. Y luego también cuando le sigue transcripción o cita textual. ¿Qué es una cita textual? Es una frase dicha por otra persona. Por eso es que les decía, ¿no? Hace un momento. Solo sé que nada hace ahí, por ejemplo, es una transcripción, es una cita textual. Entonces está escribiendo con mayúscula. ¿Por qué? Porque es una frase dicha por otra persona, no es una frase propia. ¿Ya? Por ejemplo, Gandhi, el legendario presidente de la India, manifestaba plenamente convencido, un país que quiere su desarrollo educa a sus niños. Esa frase es dicha por Gandhi. Es una transcripción textual, entonces por ende se escribe con mayúscula el inicio. Si no fuese así, ¿con qué debo de escribir? Con minúscula. Con minúscula. ¿Ya? Con minúscula. Muy bien. Ahora, la primera letra de un dígrafo, como la doble L, la Ch, como les había dicho, ¿no? Y las mayúsculas llevan tildes según las reglas de acentuación. Ahora, ¿cuándo no se escriben o qué palabras yo nunca debo de escribir con mayúsculas? Son los días de la semana, los meses del año y las estaciones del año. Yo nunca
debo de escribir ello con mayúscula, ¿ya? A menos que me aparezca al inicio de una oración o de un texto. Si me aparece al inicio, ahí sí escribo con mayúscula, pero si no, yo siempre voy a escribir con minúscula. Por eso es que en la oración del inicio, mayo, por ejemplo, está con minúscula, porque nunca se escribe con mayúscula. ¿Ya? Recuerden ello. Los días de la semana, los meses y las estaciones del año. ¿Sí? Sí, Miss. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo claro. Todo bien. Todo claro, muy bien. Entonces, en base a lo que les acabo de explicar, ustedes me van a desarrollar ahorita, me van a completar estos espacios en blanco con la letra adecuada, ¿sí? Con la letra adecuada me van a completar y me van a colocar si es con mayúscula o con minúscula, según sea el caso, ¿ya? Según sea el caso, ustedes me escriben con la letra adecuada. ¿Ya? A ver, 3 minutos para que lo puedan desarrollar. Y luego lo hacemos conmigo. Muy bien, a ver, completamos. La primera oración dice, mañana hace frío y podré el abrigo nuevo. ¿Qué palabras deben de ir? M mayúscula y L mayúscula. En ambos casos, M mayúscula. Mañana es comienzo de oración. Hará frío y lleva punto. Por eso tienes que ponerle mayúscula, le pondré el abrigo nuevo. Me pondré el abrigo nuevo. Muy bien, excelente. En ambos Mayúscula. casos va con mayúscula. ¿Por qué? Porque Sí. en primero está al inicio y en la segunda es después de un punto. Muy bien, excelente. En la segunda oración. Los nombres son con mayúscula. Los María, nombres María, María,
Ana, Juan. Juan irán de viaje a Pisa. A misa. Pisa. Pisa. Pisa, ese es el nombre. También va con Sí, mayúscula. Muy bien, excelente. ¿Ya? Excelente. En la 3. El mayúscula, río es nombre. No, río es con Río, con mayúscula, minúscula. minúscula. Minúscula, ya. Que pasa por Laredo es nombre. Por Laredo es nombre. La sitio, Toledo. Toledo es nombre. Se llama Se llama Tajo. Tajo. Tajo, nombre. Nombre. Muy bien. Excelente. En la 4. Hasta ahí me quedé. Hasta ahí me quedé. Él es mayúscula. Ya, Presidente minúscula. ya. Zapatero. Zapatero, creo que es su apellido. Ya, Mayúscula. sería con mayúscula. El presidente Zapatero hizo ayer unas declaraciones. Muy bien. Ujú. Y debajo, Él en mayúscula porque comienza la oración. Presidente con minúscula. minúscula. ¿Ya? Muy bien, chicos. Excelente. Gracias, Miss. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quizás no se haya podido entender o comprender? Todo bien explicado, Miss. Sí, se entendió. Miss. Todo claro, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces recuerden, el uso de las mayúsculas es fundamental para yo qué cosa hacer, para yo poder diferenciarlos de las demás palabras. En eso me ayuda a mí, ¿sí? Para poder diferenciar. Recuerden, nombres propios siempre van con mayúscula. Si yo escribo todo con mayúscula, debo de colocarle la tilde, no la debo de ignorar ni omitir, porque ahí estaría una falla ortográfica. Luego, después de los 2 puntos, ¿cuándo nada más yo debo de escribir con mayúscula? Comienzo de una oración. ¿Cuándo nada más yo debo de escribir con mayúscula después de los 2 puntos? ¿En qué casos, mejor dicho? Cuando vienen nombres propios. Cuando vienen nombres propios, ¿qué más? Comienzo de las oraciones. O de las... No, al comienzo de las oraciones. Como... ¿Se con mayúscula? Cuando yo escribo con mayúscula. Después de, cuando va de nombres propios, sí. ¿Cuándo más? Después de los puntos. Cuando hago transcript. Transcripciones textuales o citas textuales. Mejor dicho, cuando menciono frases dichas por otras personas. Ahí yo escribo con mayúscula. ¿Ya? Si no, no. Si va acompañada de sustantivos comunes, no. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien, chicos. Entonces, no hay dudas, ¿verdad? ¿Está todo claro? Sí, Miss. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido comprender. Si no hay dudas, nos quedamos aquí. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta la otra semana. Cuídense.